Muchísimas gracias. Bien, continuamos eh, eh, este maratón de conferencias, ahora con la doctora Cristian Domínguez Sarmiento. Ella es meteoróloga, egresada de la licenciatura en Ciencias Atmosféricas de la Universidad Veracruzana. Además, es maestra y doctora en Ciencias por la UNAM. Actualmente es investigadora de tiempo completo en el Centro de Ciencias de la Atmósfera, también de la UNAM. Desde el inicio de su formación ha estudiado los ciclones tropicales en observaciones y en modelos regionales y globales con la finalidad de elaborar pronósticos de tiempo y del clima, colaboradora de Epicentro y próximamente, Cristian, si no me equivoco, vas a estar en una, como maestra, ¿no? En la Universidad de C1, ¿es correcto? Sí, sí, me dio la invitación Mariano. Sí, hombre, tuve la oportunidad de estar ahí en la mañana en la reunión y llevarme esta grata sorpresa. Sí, yo Pues, también. Cristian, pues los micrófonos son tuyos. Agradezco el que colabores en Epicentro. Ahí también traes un invitado, excelente que nos lo podamos ver. Y adelante. Pues ya pueden ver mi presentación, ya, ¿verdad? Sí, ya se ve. Pues primero que nada, muchísimas gracias por darme este espacio. Es un placer para mí pertenecer a Radio Epicentro Blog. La verdad es que, pues, he tenido el gusto de poder compartir mis ideas con varios de ustedes a través de ese blog, que lo leen muchísimas personas. Entonces, pues estoy muy contenta y también, pues, con ustedes llevo 2 años y en general Radio Epicentro que cumple su 5º aniversario, pues es un gusto estar en este evento. Y pues mi tema es el ENSO y los impactos socioeconómicos de los ciclones tropicales. Y pues rápidamente siempre me gusta empezar mis conferencias diciendo que es un ciclón tropical, que ya sabe todo el mundo, que es una circulación atmosférica cerrada, que consiste en una gran masa de aire de vientos fuertes que giran en forma de remolino alrededor de un centro de baja presión y que transportan humedad y que se forman cuando la temperatura de la superficie del océano pues, es mayor a 28 grados Celsius. Por lo general, los ciclones tropicales son una gran familia, entonces se empiezan a dividir en grupos. Primero, el más chiquito es la depresión tropical, luego le sigue la tormenta tropical y luego el huracán. Y el huracán a su vez se clasifica en categoría del 1 hasta el 5. Y esta escala se creó en Estados Unidos, lo creó Zafir, que era un ingeniero, y Simpson, que era un meteorólogo. Se basa solamente en la intensidad de los vientos, porque dependiendo de la categoría del ciclón tropical es la magnitud de los vientos. Sin embargo, para México pues ocurren muchas cosas. Los vientos sí son importantes, pero es más importante la cantidad de lluvia que están precipitando y el tamaño del ciclón tropical. Ya después podemos hablar un poco más de cómo es que he encontrado estas relaciones entre la peligrosidad y el tamaño y la intensidad de los vientos. Bueno, entonces, México, en consideración de todo el mundo, se encuentra entre dos cuencas que son altamente, digamos, productoras de ciclones tropicales, como es el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Otro caso parecido es India y también Australia, pero de ahí en fuera, pues Estados Unidos siempre les afectan solamente del lado del Océano Atlántico. Por ejemplo, China también nada más les afecta del lado del Pacífico del Oeste. Y el centro regional encargado de monitorear los ciclones tropicales es el National Hurricane Center, que se encuentra en Miami. Y luego las variables que se necesitan para la formación de los ciclones tropicales es que existan temperaturas mayores a 26 grados Celsius, mucho contenido de humedad, condiciones de cizalla del viento casi nula, que es decir, que no hayan estos vientos fuertes en la alta atmósfera, que es más o menos como de 10 kilómetros desde la superficie, y también en la baja atmósfera, que es aproximadamente 1.5 kilómetros desde la superficie. Necesitamos vorticidad, que es eso, que giren los vientos. Simplemente nos dice eso. Y que no se pueden formar en el Ecuador porque necesitan la vorticidad planetaria, es decir, cerca del Ecuador no se puede dar esos giros tan fuertes que son los que forman los ciclones tropicales. Luego tenemos esa variación espacial y temporal de las SSTs, de la temperatura de la superficie del mar. Entonces podemos ver que esas temperaturas mayores a 28 grados, que se conoce como la alberca de agua caliente,
En abril se empieza a formar del lado del Pacífico del Este, en mayo, en junio, como que ya empieza a modularse un poco más del lado del Atlántico para lo que es julio. En agosto y en septiembre ya está muy bien desarrollada del lado del Atlántico. Entonces pueden ver que del lado del Pacífico, por eso es que empieza primero la temporada de ciclones tropicales, en mayo, y empieza un poquito después en el Océano Atlántico, lo que es en junio. Entonces, esta es una fotografía del día de hoy de cómo está la temperatura de la superficie del mar. En el Golfo de México, pues tenemos temperaturas calientes, que son aproximadamente de 30 grados. Igual en el Pacífico podemos ver en que las costas mexicanas del Pacífico, pues también están bastante calientes. Es ideal para que se formen los ciclones tropicales. Y pues climatológicamente, en estos meses de agosto y de septiembre es cuando se empieza a poner buena la cosa. Es decir, empiezan a formarse más ciclones tropicales, como pueden ver, que pueden afectar toda la parte del noreste, del Golfo de México, de la península de Yucatán. También podemos ver que existen ciclones tropicales que han tocado tierra en lo que es Baja California, la península de Baja California. Entonces, estamos entrando en una temporada activa. Por lo general se conoce que la temporada activa en lo que es en el Pacífico, por ejemplo, empieza en julio, agosto y septiembre. Y en el Atlántico la temporada más activa es agosto, septiembre y octubre. Y bueno, como les decía el título, que era el ENSO, no sé si muchos de ustedes están familiarizados con qué es el ENSO. El ENSO es el Niño Oscilación del Sur. Entonces, por lo regular se le representa como una nubesota, ahorita lo vamos a ver. En general es como un acoplamiento entre la atmósfera y el océano. Y por lo regular se mide en esas anomalías de la temperatura de la superficie del mar. Por ejemplo, en el Niño tenemos temperaturas muy calientes y en la Niña tenemos temperaturas muy frías. Entonces, en el Niño se le conoce por eso como la fase cálida del ENSO y la Niña se le conoce como la fase fría del ENSO. Y por lo regular solamente se detectan estos cambios de la temperatura de la superficie del océano, pues en todo lo que es el Pacífico. Y después el Pacífico se dividió en varias regiones, en el Niño 4, en el Niño 3.4, en el Niño 3 y en el Niño 1.2. Esas regiones sirven para estar monitoreando cómo es que van a estar variando las anomalías de la temperatura de la superficie del mar. Entonces, si son muy calientes, quiere decir que se está desarrollando un niño o que ya existe un niño. Y si son muy frías, quiere decir que existe la niña. Entonces, esta es una, como digamos, los movimientos de circulación a gran escala en la atmósfera, en la que podemos ver que hay mucha convección, una nubesota a gran escala, que se encuentra cerca de lo que es Australia, pero es lo que pasa en condiciones normales. Sin embargo, bajo condiciones El Niño, esta nubesota se desplaza en medio del Pacífico y entonces altera toda la circulación del planeta. En cambio, en condiciones La Niña, podemos ver que estas condiciones normales son reforzadas, es decir, se vuelve aún más fuerte la convección que existe sobre Australia. Y entonces aquí son como los impactos de que si llueve más o que si está más caliente, pues varía dependiendo de la región. En general, para nosotros sabemos que en lo que es el Golfo de México y el Mar Caribe, pues está más seco. Y, por ejemplo, aquí en esta parte de Australia, de Filipinas, pues también está más seco. Esto es solamente durante verano. En cambio, durante La Niña, pues estas condiciones también cambian, porque es lo opuesto. Entonces, vean aquí cómo todo lo que es el Caribe se vuelve muy frío y muy húmedo. Igual pasa en las Filipinas. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Pues, para empezar, es que el pronóstico para esta temporada de ciclones tropicales nos dice que van a haber 19 ciclones tropicales, de los cuales pues ya llevamos 9 y apenas estamos terminando julio, o sea, nos falta lo bueno, que es agosto, septiembre y octubre. Entonces vamos en Isaías. Del lado del Pacífico se tiene pronosticado que la temporada va a ser más baja de lo normal. Lo normal es que existan aproximadamente 16 ciclones tropicales, entonces más baja de lo normal es que van a ser menos de 16 ciclones tropicales. Entonces apenas vamos en Douglas, apenas llevamos 4, entonces no vamos tan mal. Y, por ejemplo, si ustedes quisieran saber, pues bueno, qué es lo que se pronostica para los siguientes meses con base a lo que ya pasó en años anteriores, pues se puede ver que pueden haber muchos ciclones tropicales que afecten toda la parte este de México. Y del lado del Pacífico, pues algunos pueden tocar lo que es la península de Baja California. Lo que yo he hecho es tratar de ver el tipo de trayectoria, que a eso se le llama clúster, son tipos de trayectoria. Por ejemplo, el A es que se va de, son trayectorias rectas, el B es que
son trayectorias que recurvan y no afectan a México. El C son trayectorias que simplemente se encuentran en el Golfo de México. Y el D son trayectorias que en un principio son rectas y después recurvan. Entonces, si ustedes se ponen a comparar todo ese tipo de trayectorias, pues la única que tiene como, digamos, una señal muy definida en que si es niño o es niña para ver cuáles tipos de trayectorias predominan, pues es esta. El clúster A, sobre lo que es el Océano Atlántico, es el que está bien modulado por condiciones la niña. Es decir, cuando tenemos condiciones la niña, es seguro que vamos a tener ese tipo de trayectorias. En cambio, cuando hay condiciones el niño, pues no van a existir ese tipo de trayectorias. Y en el lado del Pacífico siempre es más difícil tratar de ver pues alguna modulación entre la tipo de trayectorias de los ciclones tropicales. El único que responde más o menos pues es el B, que se forman en las costas de Oaxaca, de Chiapas y de ahí se extienden hacia el Pacífico. Pero, por ejemplo, el A, que es el que nos interesa más, que son los que afectan al noroeste del país, a la península de Baja California, pues realmente es que no se tiene una modulación, es decir, que puede ocurrir bajo condiciones la niña, bajo condiciones neutras o bajo condiciones el niño, o sea, no le interesa cuál sea la fase del ENSO, solamente en el clúster B es donde se encuentra alguna relación. Y bueno, ¿qué es lo que nos dice el pronóstico estacional? Que es donde viene lo interesante. Es que en los próximos meses, que es cuando se pone lo bueno, lo interesante de los ciclones tropicales, en agosto, septiembre y octubre, pues está pronosticando que se puede desarrollar la niña. Eso quiere decir que del lado del Océano Atlántico, pues se van a aumentar el número de ciclones tropicales que se pudieran formar. Entonces, eso es lo más preocupante porque a pesar de que tengamos muchos ciclones tropicales, pues también estamos bajo condiciones de pandemias, entonces es un doble amenaza, ¿no? Y ahí es donde entramos en problemas porque no tenemos protocolos establecidos, como decía el compañero de la conferencia pasada. Esto es simplemente para hacerles un recordatorio de qué es el riesgo. Ya saben que el riesgo depende de la amenaza, depende de la vulnerabilidad, que la amenaza en este caso, pues yo estoy considerando los ciclones tropicales, y la vulnerabilidad, pues puede ser social, política, institucional, económica, varios tipos de vulnerabilidad que ya se han definido. Entonces el riesgo sabemos que es esa probabilidad de exceder un nivel de consecuencias económicas, políticas y ambientales en un cierto sitio durante un cierto periodo de tiempo. Y los desastres, que es la materialización del riesgo, pues se definen como la incapacidad de la sociedad pues para no tener estrategias de afrontamiento, ¿no? Ante un fenómeno natural. Entonces, pues tenemos una cierta vulnerabilidad, viene un fenómeno, no tenemos estrategias de afrontamiento y es cuando ocurren los desastres. Los desastres no es el ciclón tropical, sino que es toda esa desestructuración económica, ese empobrecimiento, aumento de la mortalidad, pérdida de recursos productivos. Entonces, en este sentido, los desastres siempre se van a cuantificar en términos de pérdidas económicas y del número de muertos. Entonces, tenemos, por ejemplo, las inundaciones de Tabasco y de Chiapas y el huracán Gilberto de 1988, pues se encuentran dentro de los tops en los siniestros que fueron más costosos en un periodo del 85 al 2007. Y esto ocurrió bajo condiciones La Niña. En cambio, Isidoro, Kena y Paulina, que fueron ciclones tropicales que se formaron durante condiciones El Niño, pues no fueron, digamos, tan costosos, por así decirlo, en comparación de los otros dos. Entonces, esto nos empieza a dar una idea de qué es lo que le sale más caro al país. Y no es por el fenómeno. No quiero que digan, pues es que la culpa es de los ciclones tropicales. No, para nada. Lo que pasa aquí es que somos altamente vulnerables. Entonces, no hemos reducido ese grado de vulnerabilidad que tenemos. Entonces, afectando, pues más costoso nos va a salir por esa alta vulnerabilidad que tenemos. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes pueden ver en los datos de Senapred del 2000 al 2015, al 2016, perdón, pueden ver en el 2010 que es la barrita que más sobresale y el 2010 fue año La Niña. Entonces, fue debido a que muchos ciclones tropicales afectaron el país. Y entonces, pues tenemos un artículo científico en progreso, que lo sometimos hace un tiempo. Entonces estamos comparando cuáles son los costos de los ciclones tropicales durante las fases del ENSO. Entonces se han encontrado que durante La Niña es cuando el país gasta más. Y entonces, como les mencioné anteriormente, pues estamos transitando hacia las condiciones de La Niña. Entonces, ¿qué vamos a esperar al final de la temporada ciclónica? Pues que puedan haber más ciclones tropicales, lo que aumenta la probabilidad de que toquen tierra
en México y que entonces nos salga más caro. Entonces tenemos la pandemia y aunado a que vamos a tener condiciones la niña, pues no pinta como un buen escenario. Entonces, en resumen, es que este año la temporada ciclónica será más activa que en años previos. En el Océano Atlántico, además, se pronostica que se podrían desarrollar la niña, que es la fase fría del ENSO. Del lado del Océano Atlántico, el tipo de trayectoria, que es el tipo A, que es la trayectoria recta, pues tiene más probabilidad de formarse bajo condiciones la niña, es decir, que se esperan más ciclones tropicales que afecten el norte del país. Y del lado del Océano Pacífico, pues el clúster se forman en las costas de Chiapas y de Oaxaca, es el único tipo que se encuentra como modulado por condiciones del niño. Entonces, la niña es la fase más costosa del ENSO y está relacionado con el número de ciclones tropicales que tocan al país, que es la amenaza, pero pues también al alto grado de vulnerabilidad que México tiene, y pues eso es lo que preparé para el día de hoy, y si tienen algunas preguntas estoy a su disposición. Pues ahí les dejo mi Twitter y mi correo por si me quieren escribir después. Cristian, sí tenemos preguntas. Muy bien. Bueno, primero a mí me preocupa lo de la niña, que nos va a costar más, y con esta cuarta transformación no sé si sea bueno. Bueno, yo digo, nos preguntan, antes que otra cosa, muchas felicidades, doctora Cristian, saludos desde Colima. Una pregunta, ¿qué relación existe entre el ENSO actual y el histórico? ¿Han ocurrido cambios? ¿Se modificaron patrones, alteraciones en precipitaciones? Ese es Raimundo Padilla, no hay duda. Oye, muchas gracias, Rey. Qué gusto que me preguntes. Es súper interesante lo que preguntas. Mira, históricamente se sabe que hay, como que digamos que la fase cálida es la que ha dominado. O sea, si tú comparas entre la fase fría y la fase cálida, se ha presentado más fenómenos del niño en cuestiones históricas, ¿no? Desde que se tiene registro. Entonces, eso significa que todos los estados del lado del Pacífico pues, sufren más los daños que los que estamos del lado del Atlántico, ¿no? Bueno, en la Ciudad de México estamos en medio, entonces pues no sé si sea bueno o malo, pero del lado del Golfo y la península de Yucatán y del noreste, pues obviamente se ven más afectados, pues, solamente bajo la niña, y durante el niño, pues es del lado del Pacífico. Entonces, después, con lo de las lluvias, pues depende mucho lo de la estación, o sea, si es verano, por ejemplo, pues el comportamiento va a ser diferente a que si es invierno. Durante verano, si es el niño, pues en gran parte del centro-sur del país se seca. Pero como estamos transitando a condiciones, la niña no es que ya esté formada, es que apenas se está desarrollando. Lo que se espera es que cuando ya esté formada, pues exista más precipitación en el centro-sur, y con invierno cambia un poco esto. Si vamos a tener durante invierno condiciones la niña, pues ahí lo que va a pasar es que en el norte del país probablemente van a estar más secos y más cálidos, porque van a entrar menos frentes fríos. Pero bueno, esto es lo que se sabe de la señal que hay, ¿no? Ahora la pregunta es qué va a pasar con la pandemia, y ahí lo dejo. Es correcto. Luis Eduardo Pérez Ortiz te dice, es decir, que los ciclones de doble impacto, 1, en el Caribe y 2, en el Golfo, ¿son más probables? Sí, totalmente. En 2010, los daños y pérdidas superaron por primera vez los ocurridos en 1985. 85, creo que fue neutro, pero en el 2010 fueron tropicales que afectaron al país. De hecho, o sea, fue un récord. Ahí se ven en los datos de Senapred, aunque solamente van del 2000 al 2015, pero el 2010 fue el récord. ¿Por qué? Porque hubo más ciclones tropicales, fue condición de la niña. Ya no te escuché. ¿Ya no? Ya, ahí ya. Ok, entonces, por ejemplo, dice Ildefonso Díaz, será una temporada difícil. Por supuesto que sí. Bueno, pero otra vez volvemos a que del lado del Pacífico, pues como que las cosas pintan a que va a estar más tranquilo. No, con eso no quiero decir que ningún ciclón tropical vaya a afectar el Pacífico. Existe la posibilidad porque todavía no termina la temporada, puede que se forme
alguno por ahí que afecte a la península de Baja California o alguno que vaya paralelo a la costa y que los afecte. Claro que existe la probabilidad. Sin embargo, en comparación con el Océano Atlántico, donde está el Golfo de México, pues obviamente que van a tener más probabilidad de impactos. O sea, en vez de que del lado del Pacífico exista uno, pues del lado del Atlántico pueden haber 2, 3, 4. O sea, apenas vamos a entrar a lo bueno, ¿no? Que es agosto, septiembre y octubre del lado del Golfo de México. O sea, Luis Eduardo diría, éramos muchos y parió la abuela. José Llanos Arias dice, preguntar si es un análisis, si en su análisis incluye el momento en que se ha declarado el desarrollo de la niña. En este análisis que presenté es histórico y es cuando ya está desarrollado completamente. Ahorita, por ejemplo, como estamos bajo condiciones de transición, todavía estamos en condiciones neutras, ¿no? Entonces, este año, por ejemplo, no entran a los análisis que les presenté. En los análisis que presenté de las barritas comparativas entre niña, niño y neutro, son años ya declarados. O sea, en los que ya está la niña en desarrollo. Ok. Ildefonso Díaz te pregunta también, ¿esperaríamos el desarrollo de sistemas de alta presión en el noreste y el norte del país en estos siguientes meses? Pues los sistemas de alta presión ahorita no sabría decirlo muy bien, salvo en invierno. En invierno, lo que yo les puedo decir es que históricamente se ha visto que entran menos frentes fríos en la parte del norte y del noreste bajo condiciones la niña, por lo que se vuelven más calientes. Pero no sabría decirle en este momento si se tiene pronosticado en diciembre, por ejemplo, o en enero, que existan más sistemas de alta presión. O sea, aún no lo sabemos. O sea, con una buena habilidad no se podrá decir aún eso. Okay. Y Luis Eduardo, seco y cálido en el norte en invierno. ¿Mejores condiciones de dispersión del virus en el norte? Híjole, pues es una pregunta. No soy epidemióloga. La verdad es que tengo muchos comentarios, me los quisiera reservar, pero si seguimos la tendencia que hemos seguido de como que no usar cubrebocas y andar por ahí, y puede que disminuya en un cierto punto esta primera ola de contagios, pero puede que la segunda ola de contagios se dé en diciembre o enero del siguiente año, si aún no contamos con la vacuna. O sea, hay una serie de comentarios, más que nada sociales. Por supuesto. Lo comentaba el anterior ponente, ¿no? Pues muchos saludos te mandan desde Canadá. Ay, gracias. Desde Chihuahua, abrazo desde Los Cabos. Ah, muchas gracias. Me estoy regresando a los comentarios porque desde Ciudad de México, Toronto, Canadá, Raimundo, saludos desde Colima, excelente programa, saludos. Nos debe la invitación a Colima. El siguiente año se debe hacer en Colima. Eso es un hecho. Cristian, pues a nombre de Epicentro, en verdad agradezco que sí, desde hace 2 años has estado participando con nosotros, escribiendo en el blog. El año pasado estuvimos desde el Senapred. Nos tocaba Colima, pero Raimundo me mandó a hacer un virus para que no pudiéramos ir. Ya sabes cómo es Ray, ¿no es cierto? Nos quiso invitar. Ajá. No nos quiso invitar. Un pequeño reconocimiento para ti, para que en agradecimiento en que seas parte de este equipo. Muchas gracias. Es un privilegio pertenecer a Radio a blog. A mí me gusta mucho tener la oportunidad de poder escribirles y que muchas personas me puedan leer. Y aparte ha sido un placer leer a mis otros colegas también. Es correcto. De todos aprendo. Pues un abrazo. Muchísimas gracias. Un abrazo.